ABC Podcast, Materia Oscura, José Manuel Nieves. La voz por inteligencia artificial se hace indistinguible de la humana. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Materia Oscura, ya sabéis, el podcast de ABC, donde exploramos cada semana la delgada línea que separa lo que la ciencia sabe de lo que todavía ignora. Y hoy nos vamos a sumergir en un terreno que nos toca a todos de manera muy íntima. Nuestra voz, sí, nuestra voz, esa misma que usamos para saludar a un amigo, para regañar a los niños o para susurrar un secreto al oído de la persona que amamos. Y es que durante siglos, desde siempre, hemos creído que la voz era algo nuestro, exclusivo, algo sagrado, un sello personal, único, irrepetible, como una especie de huella dactilar o como el iris de nuestros ojos. Porque claro, la voz es el sonido de nuestra esencia. Basta pensar en cómo reconocemos al instante la risa de nuestros hijos o el tono único de nuestro padre cuando está al teléfono. Pues bien, esa idea romántica se está desmoronando completa y rápidamente como un castillo de naipes bajo un viento imparable, el viento de la inteligencia artificial. Y hoy en este episodio vamos a hablar de un estudio que nos está obligando a replanteárnoslo todo. Y es que las voces generadas por inteligencia artificial ya hoy son indistinguibles de las humanas. No es ciencia ficción, es la realidad de 2025. El estudio ha sido llevado a cabo por investigadores de la Universidad Queen Mary de Londres y es, creedme, el acta de defunción de nuestra identidad vocal. Bajo la dirección de la doctora Nadine Laban, los científicos, los autores de este estudio, han puesto el dedo en la llaga de una realidad que avanza a una velocidad que supera con mucho nuestra capacidad de asimilación, tanto ética como legal. Laban y su equipo, ¿qué es lo que han hecho? Pues partieron de una premisa simple. ¿Sigue sonando a falsa el habla generada por IA? ¿Podemos, como oyentes promedio, diferenciar sin dificultad una voz humana de otra artificial? Bueno, pues la respuesta ha sido un rotundo y escalofriante no. ¿Y qué hicieron los investigadores? Pues lo primero que hicieron fue reclutar a 150 personas normales de la calle, ingleses, nativos ingleses, sin problemas de oído, y después les pusieron a escuchar 240 grabaciones de voz. No se trataba de charlas largas, sino de lecturas muy simples de un párrafo estándar. Lo llaman el Rainbow Passage, el paisaje arcoíris, y los lingüistas lo usan para capturar el ritmo natural del habla, con sus pausas, sus entonaciones y hasta con algún suspiro involuntario. Bueno, pues en su estudio, los investigadores pusieron a prueba la capacidad de los participantes para diferenciar entre 3 tipos de voces. Escuchad bien. 1. Voces humanas reales, es decir, grabaciones originales hechas a personas. 2. Voces sintéticas, generadas por un modelo, pero sin una contraparte humana, es decir, voces creadas desde cero, nacidas de un modelo de voz, pero que son ideales, no están imitando a nadie, están diseñadas para sonar perfectas, pero no imitan a nadie. Y 3. Clones de voz, que son los deepfakes, que son las más peligrosas. Están creadas usando un software de síntesis de voz de última generación que estudia y luego imita a un ser humano específico a partir de grabaciones de unos pocos minutos y después clona su voz de una forma, como veremos, perfecta. Los participantes que escuchaban estos mensajes, estas voces, no sabían cuál era cuál. Entonces los científicos les pidieron, primero, que puntuaran el realismo de la voz que estaban escuchando en una escala del 0 al 100. La pregunta era, ¿suena como un humano de verdad? Y que clasificaran, ¿es humano o es máquina? Y también quisieron evaluar rasgos sociales. ¿El tono de voz le parece dominante? ¿Es confiable? ¿Le inspira desconfianza o confianza? Bueno, los resultados fueron absolutamente demoledores. Las voces genéricas de IA, las que no imitaban a nadie, esas se delataban un poco y solamente el 41% de los oyentes las confundieron con voces humanas reales. Y su puntuación de realismo fue pues un 45 sobre 100, frente al 64 sobre 100 de las voces humanas reales, es decir, todavía no llegaban al grado de perfección de las voces humanas reales. Pero los clones
las que imitaban a humanos específicos, ¡ay Dios, los clones! El 58% de los participantes los confundió con humanos reales. Y ese porcentaje es casi idéntico al 62% que identifican como humanas las voces que realmente lo son, las humanas. En palabras de la doctora Laban, la gente, y aquí está el mensaje, ya no puede distinguirlos, un clon de una voz real. Ha llegado el momento en que las voces sintéticas son tan naturales como las nuestras. Y si esto os parece mucho, pues todavía hay más. Esas voces de inteligencia artificial no solamente engañaban a los participantes, haciéndole pensar que eran humanas de verdad cuando no lo eran, sino que a menudo les convencían más que una voz humana auténtica. Y esto es el colmo. Los voluntarios, los participantes, de hecho, juzgaban estas voces de clones más dominantes que las humanas, 1,5 puntos más en la escala, y en algunos casos llegaron incluso a percibirlas como más dignas de confianza que las humanas realmente. Podéis imaginar, en un mundo donde la confianza vocal es la base de las interacciones bancarias, por ejemplo, o médicas, o políticas, pues este dato abre una peligrosa grieta en la seguridad personal. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, los autores lo atribuyen a un detalle técnico, y es que las IAs eliminan el ruido innecesario. Por ejemplo, respiraciones irregulares, pausas torpes, que en la vida real nos hacen sonar como imperfectos. Auténticos, sí, pero imperfectos. Es como si la IA pudiera limar nuestras asperezas, nuestros defectos de la voz y convirtiéndola en algo perfecto e ideal. Y aquí es donde entra un concepto que los científicos que estudian la inteligencia artificial ya habían aplicado a la imagen, que se llama el efecto hiperreal. ¿Y en qué consiste ese efecto? Bueno, como os he dicho, es algo que ya ha sido demostrado en el ámbito visual. Y es que algunos estudios sobre rostros generados por IA, como uno llevado a cabo en 2023 por el University College de Londres, pues ya han mostrado que ciertas caras sintéticas son juzgadas por las personas como más humanas que las fotos de personas reales. Es una especie de superrealidad artificial. ¿Y esto por qué sucede? Pues porque la IA promedia entre miles de rostros diferentes, elimina las sutiles asimetrías que nos hacen únicos. Y también, pero claro, nos hacen únicos y también defectuosos. Nadie tiene un rostro perfecto. Bueno, pues la IA, que mira miles, elimina todas las asimetrías y construye un rostro perfecto. Los autores lo llaman hiperrealismo. El resultado es que lo falso parece más real que lo que de verdad es real. Pues bueno, en voces, según el estudio del Queen Mary, todavía no hemos llegado ahí. El estudio de esta universidad buscaba replicar este efecto que se da en las imágenes también en la voz, pero no lo encontró. Es decir, los clones suenan reales, sí, pero en credibilidad todavía, muy importante el todavía, no superan a las voces humanas. Aún no, matiza Laban, la investigadora jefe, con ese todavía que suena, vete a saber, a promesa o a amenaza de avances futuros. Es decir, que es muy fácil, no muy lejos, dentro de un par de años, pues ya superen también en confianza, no solamente se confundan, sean indistinguibles, sino que además superen en confianza a las voces reales. ¿Y cómo hemos llegado hasta aquí? Claro, es una idea que se nos ocurre a todos. ¿Cómo ha conseguido la tecnología alcanzar esa perfección en la simulación vocal? Porque si os acordáis, hace apenas 5 años, las voces sintéticas sonaban como robóticas, como un antiguo programa de lectura de pantalla, de esos que, vamos, no había duda de que eso era una máquina. Pero hoy la doctora Laban subraya que la creación de clones requiere una mínima experiencia, apenas unos minutos de grabaciones de voz y casi nada de dinero. Y además se puede usar uno entre muchísimos softwares comercialmente disponibles a un tiro de clic. Para entenderlo de forma sencilla, imaginaros que la voz humana es como una orquesta en la que hay 3 elementos clave. Esos elementos son el qué, que son los fonemas, las palabras, el texto que se quiere decir, que son el cómo, que es el tono, el ritmo, el énfasis con lo que se dice, lo que se quiere decir, y el quién, que es
el timbre, digamos, las características físicas únicas del aparato vocal, el grosor de las cuerdas vocales, la forma de la boca, la resonancia, etc. ¿Vale? El qué, el cómo y el quién. Bueno, pues las primeras IAs solo eran buenas en el qué. Es decir, juntaban fonemas, pero de forma brusca y que no se parecían nada a una voz real. Pero la generación actual, que se basa en modelos de aprendizaje profundos, que son modelos de redes neuronales generativas, es capaz de separar el quién, el timbre, y el qué, el contenido, también, aparte del qué. O sea, el proceso es tan sofisticado que no solo reproduce el timbre, sino también las sutiles imperfecciones y los patrones de respiración que hacen que la voz de una persona concreta suene genuinamente humana y que además sea idéntica a la de la persona real. La velocidad de mejora es un factor, pues probablemente el más alarmante, porque esto se predijo que todavía tardaría una década en llegar y resulta que ha sucedido en menos de 5 años. ¿Y qué consecuencias tiene todo esto? Bueno, la conclusión, desde luego, yo la veo muy clara. Si las voces de inteligencia artificial ya son indistinguibles y además son percibidas como más dominantes y a veces hasta más confiables que las reales, pues queda claro que estamos al borde de una auténtica tormenta perfecta para todo lo que es fraude y desinformación. Y eso se da en los ámbitos más variados. Pensar, por ejemplo, en la seguridad. El riesgo de fraude por phishing, que es el phishing pero de voz, pues se dispara. Imagínese una llamada de nuestro hijo pidiendo dinero con urgencia después de un falso accidente. Pero si oímos su voz exacta, con todos sus matices, con todas sus entonaciones personales, nuestro instinto paternal o maternal va a superar cualquier cautela. Por no hablar de los bancos y de los sistemas de autenticación que están basados en la voz. Todo eso quedará automáticamente inutilizado, ya no es digno de confianza. Pero no solo en seguridad, imaginar en política o en los medios. El impacto puede ser todavía peor. Un audio falso de un líder político, no sé, confesando un delito o declarando una guerra, ahora que estamos en época de que se hacen esas cosas, pues eso podría desatar todo un caos antes de que pudiera ser desmentido oficialmente. Es decir, como ya pasó con las imágenes, en la voz también se está instalando esta especie de doctrina de escepticismo radical. La gente ya no sabe si creer lo que escucha y la verdad se convierte en una opción más entre muchas. La doctora Laban señala que esta sofisticación tecnológica plantea muchas implicaciones para la ética, para los derechos de autor, para la seguridad, porque ¿a quién pertenece la voz digital de una persona? ¿Puede una empresa usar una voz clonada de un actor sin su consentimiento? Los marcos legales, como suele pasar con la tecnología, van años por detrás de la capacidad de estas máquinas para engañar. ¿Y también habría ventajas? Hombre, claro, por supuesto, ya está bien de sombras, ¿no? Es esencial recordar que toda tecnología es una moneda de dos caras. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, el de los cuchillos. ¿Cuántos cuchillos tenemos en casa? Pues lo mismo 20, 30 o 40. ¿Y cuántas veces utilizamos esos cuchillos para matar a gente? La inmensa mayoría dirá que ninguna vez los utilizan para cortar alimentos, para cortar cosas. Bueno, pues esa capacidad de clonar voces con perfección pues es igual que los cuchillos. Puede utilizarse para el mal, pero también abre posibilidades absolutamente positivas, ¿no? Positivas y muy emocionantes. Algunas de ellas, pues por ejemplo, en el campo de la accesibilidad. Imaginaros, personas que han perdido la capacidad de hablar o que tienen trastornos vocales graves, pues podrían recuperar una voz sintética que suene exactamente como era la suya o como ellos quieren que sea la suya, si es que no la han tenido nunca, en lugar de depender de los tonos genéricos de un asistente de voz, que son bastante impersonales, ¿no? Otro campo, la educación y la comunicación. Imaginar, se podrían crear asistentes de voz especializados en idiomas pues, que sean minoritarios, o generar contenido educativo con voces que faciliten su comprensión, ya sea por la calidez que tienen o por la claridad. Y por supuesto otro ámbito es el del entretenimiento, en el cine o la publicidad. Pues un actor podría prestar su voz para doblajes en múltiples idiomas de forma
inmediata y sin pisar un estudio. Eso haría que la coherencia de su voz en los distintos países, en las distintas versiones, en distintos idiomas, fuera absoluta. Siempre sería la misma voz de su personaje, igual en todo el mundo. Eso es una gran ventaja. Estamos ante una especie de bifurcación. La ciencia nos entrega, una vez más, una herramienta de inmenso poder. Como los cuchillos, pero estamos en la era de la tecnología. Y esa herramienta es la capacidad de replicar con exactitud uno de los rasgos más íntimos y expresivos de la identidad humana, que es la voz. De nosotros depende que ese avance se convierta o bien en una puerta hacia una mayor accesibilidad, o bien en el inicio de una era de desconfianza total. Lo que queda claro, y con esto quiero terminar, es que a partir de ahora mismo, la voz ha dejado de ser algo que es de nuestra exclusiva propiedad y se ha convertido en un dato más, un algoritmo, una materia prima digital que puede ser extraída, clonada y utilizada. Por lo tanto, el desafío ahora es aprender a vivir en un mundo donde el sonido de la verdad es idéntico al sonido de la mentira. Bueno, pues hasta aquí este episodio de Materia Oscura. Si este episodio te ha hecho mirar a tu móvil con recelo, pues entonces misión cumplida. No olvides suscribirte, comparte este podcast y en el próximo pues os prometo que volveremos seguramente a las estrellas o a lo que quede de ellas después del próximo agujero negro, que esto ha sido un desvío de la línea habitual. Soy José Manuel Nieves. Esto es Materia Oscura, nos vemos dentro de una semana. Muchas gracias por escuchar. Todos los episodios de Materia Oscura con José Manuel Nieves están disponibles en la web del periódico, abc.es y en las plataformas de audio.